El tema, la situación laboral en el Perú, debe ser encuadrado en el contexto del sistema capitalista, que es el sistema que tenemos ahora. El sistema capitalista se estructura por un empresario que contrata fuerza de trabajo para la producción de determinados bienes y servicios que expende por un precio. Si no hay trabajadores, no hay empresa. Pueden haber muchas máquinas, pero si no hay trabajadores que las hagan marchar, no habrá producción. Por consiguiente, los trabajadores son el elemento vital que hace andar al sistema capitalista. Y es el elemento que produce el valor, una parte del cual recibe como salario, pero otra, que es la mayor, la toma el capitalista como ganancia. En esta relación hay una oposición dialéctica. Es una posición que implica unidad, pero implica también enfrentamiento. Y el enfrentamiento resulta de digamos así, la convicción del capitalista de tomar una parte cada vez mayor del valor producido por el trabajo, de explotar en suma. Y si los trabajadores no se organizan para defenderse, van a ser superexplotados, ¿verdad? Este es el encuadramiento para poder entender, digamos, cómo marcha la economía. Pero yo quiero ahora llevar la reflexión un poco más allá para entender cuál es la situación que atraviesa nuestro país en este momento, ¿verdad? ¿No? Y eso implica, pues, apelar a la historia, a la economía, a la filosofía, ¿verdad? Bien, miren ustedes, el Perú de hoy es lo que fue el Perú de ayer, con algunos cambios, por lo general imperceptibles, y así sucesivamente remontándonos al pasado. Hay en esta marcha perenne, sin embargo, algunos cambios cualitativos de gran importancia que generan nuevas formas en las relaciones sociales de la realidad posterior. Son cambios en la estructura económica debidos a la evolución de esta, pero también cambios en la superestructura política u organización del Estado y los grupos políticos. Grupos que promueven los cambios, apelando a la superestructura ideológica que los concibe y valiéndose de la superestructura legal que los impone o legaliza. El siglo XX en el Perú ha estado dominado por el crecimiento del sistema capitalista o estructura económica, y con más ímpetu luego de las reformas del gobierno del general Juan Velasco Alvarado, que constituyeron por ello un cambio cualitativo en esta evolución. La reforma agraria, la más importante de este gobierno para potenciar la economía, abatió definitivamente al feudalismo, poniendo con ello la base para expandir el mercado en todo el país. Y como una consecuencia previsible de esta medida, para generar la inversión capitalista en términos crecientes.
Sus otras reformas contribuyeron a este propósito. Fueron el rol dinamizador de la economía atribuido al Estado, incluida la actividad empresarial estatal. Las reformas laborales que tendieron a aumentar la capacidad de compra de las clases trabajadoras. La reforma de la educación y el comienzo de una formación de trabajadores de nivel intermedio. Es evidente que la clase capitalista, cuyos exponentes más opulentos conforman la oligarquía descendiente de la casta blanca virreinal, no percibió la dirección y la importancia de esos cambios necesarios para el Perú. Cambios que a la larga iban a beneficiarla. Y por eso la combatieron. La combatieron sañudamente. Pero tampoco las avistaron las clases trabajadoras, que solo vieron en el gobierno militar a un generoso benefactor. Entre los grupos izquierdistas, solo los partidos socialistas revolucionarios de intelectuales y profesionales, demócrata cristiano de profesionales, comunistas de dirigentes sindicales y profesionales provincianos, y Acción Popular Socialista de profesionales y algunos pequeños burgueses, se dieron cuenta con diverso alcance de la importancia de lo que sucedía en el Perú y apoyaron desde afuera al gobierno militar. Los grupúsculos autodenominados de izquierda y el APRA hicieron causa común con la oligarquía y atacaron como les fue posible las reformas, aunque sin éxito, porque las reformas se hicieron, las reformas quedaron. Hacia 1975, la oligarquía halló finalmente entre una parte de los militares los oídos y la voluntad de parar el proceso de cambios y revertirlo. Tal fue el papel que asumieron Francisco Morales Bermúdez y los cómplices de su contrarrevolución de 1975 a 1980, seguidos por los gobiernos de la inanidad de Belaúnde Terry y del APRA hasta 1990. Un periodo durante el cual la economía se deslizó por su cuenta por los carriles subsistentes del velasquismo que habían sido formalizados en la Constitución de 1979. Las ideas que la oligarquía capitalista necesitaba para acabar con las reformas de Velasco le vinieron de fuera. Se concretaban en la contrarrevolución neoliberal que habían iniciado en la teoría económica Milton Friedman y Friedrich von Hayek, y desde los gobiernos Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido. Luego, la oligarquía halló en Mario Vargas Llosa la marioneta que utilizaría en el campo político. Pero este fue vencido por otro aventurero, Alberto Fujimori, quien le ganó las elecciones de 1990, oponiéndose justamente al neoliberalismo. Una vez en el poder, sin embargo, Fujimori se dejó convencer gustoso por los burócratas del Fondo Monetario Internacional y de ciertas corporaciones. Se puso al servicio de la oligarquía y se entregó en cuerpo y alma a liberalizar la economía.
primero con el apoyo de los partidos políticos en el Congreso de la República, 1991, incluidos los partidos pretendidamente izquierdistas, lo apoyaron. Y después con la complicidad de ciertos jefes de las Fuerzas Armadas que operaron el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. El gobierno de Fujimori privatizó las empresas estatales, abarató hasta el extremo la fuerza de trabajo, precarizando la legislación laboral, destrozando al movimiento sindical y pasando el dinero de las cotizaciones por pensiones a empresas privadas. Asimismo, exacerbó la alienación de las mayorías sociales para mantenerse en el poder con su voto. Los burócratas procedentes de estudios de abogados patronales y de ciertas universidades privadas y los periodistas que alquilaron ejecutaron metódica y puntualmente esta tarea. Tomaron para sí, además por lo bajo, ingentes sumas de dinero del Estado. Era la corrupción institucionalizada, que no salía a luz todavía en esta década. Para asegurar la pervivencia de este capitalismo neoliberal y voraz, todos ellos hicieron aprobar una constitución que solo podría ser modificada por el Congreso con una mayoría difícil de alcanzar. Es decir, amarraron todo. 10 años después, Fujimori, que había sido reelegido por segunda vez, tenía completamente aplanado el terreno para un nuevo despegue del capitalismo. Había cumplido su parte, pero justo en ese momento comenzaron a ser destapadas las entregas de dinero del Estado a ciertos políticos y jueces. Y como era natural, él tomó las de Villadiego, llevándose varias maletas repletas de dólares que los funcionarios del Ministerio de Economía le entregaron. Para la oligarquía capitalista, Fujimori estaba quemado y ya no le servía. Se fijó entonces en un aborigen de Ancash que el cuerpo de paz había llevado a formar en Estados Unidos y era bastante listo. Se llamaba Alejandro Toledo. Lo preparó para lanzarlo como candidato a la presidencia de la República. Y gracias a la alienación de las mayorías sociales, le ganó a otro candidato que venía con un hambre insaciable de dinero del Estado y que ya había sido presidente. Por supuesto, lo primero que hizo Toledo fue fijarse en lo que podía meterse en el bolsillo y luego en dejar que el capitalismo usufructuase el mercado ya expandido y preparado. Llegaron las inversiones extranjeras a extraer los minerales imprescindibles para fabricar los medios de producción requeridos en las metrópolis. Minerales que el Perú tiene casi a flor de tierra y no se agotarán de aquí a 1000 años, por lo menos. Esas inversiones estimularon en otras actividades de los sectores primario, secundario y terciario. Entre ellas, la agricultura, trabajada ya totalmente con procedimientos capitalistas, también se desarrolló para cubrir las necesidades de la población que aumentaba y para atender los requerimientos de otros países. En los 20 años que siguieron,
2000 a 2020, el Producto Bruto Interno del Perú casi se triplicó. Extraordinario. En este proceso de crecimiento que implicaba explotación, el capitalismo, para su provecho, ha profundizado la división de la economía en dos grandes sectores, el formal y el informal. El sector del capitalismo formal comprende a las empresas grandes, medianas y pequeñas, inscritas en las entidades del Estado a cargo de la cobranza de los tributos, del control de las relaciones laborales y de otros aspectos concernientes a su existencia y funcionamiento. Aunque este sector, el sector formal, contribuye con más del 80% del Producto Bruto Interno, o sea, de la riqueza total producida por el país, abarca un poco menos del 50% de la masa empleada, la que, si bien goza de derechos laborales y de seguridad social, sus remuneraciones se mantienen en niveles bajos, sobre todo por la legislación laboral precarizada. Los trabajadores de este sector no han podido recuperar aún los derechos que le fueron arrebatados desde la década de Fujimori. En mucho por la colaboración de hecho de las cúpulas sindicales con el capitalismo. Cúpulas que han renunciado a luchar por cambios concretos y posibles en la legislación laboral. Las cúpulas se empeñan en crear la ilusión de que una ley o un código del trabajo que reproducen las reformas de Fujimori y los gobiernos posteriores llevarán a un mundo de felicidad. El sector de capitalismo informal es un espacio donde impera la libre oferta y demanda, como en el siglo XIX, donde el Estado no entra y no hay derechos sociales. Se constituye por empresas no registradas, por lo general muy pequeñas, y por trabajadores independientes ocupados, en su mayor parte en actividades artesanales y comerciales, y en el servicio del hogar. En la minería hay un vasto grupo que se encuentra en el sector informal. Este sector agrupa algo más del 50% de la masa laboral empleada y se integra por trabajadores emigrados del campo y por los que no encuentran empleo en la actividad formal. Para el capitalismo, la existencia del sector informal es imprescindible. Primero, porque es un medio de distribución y venta de una parte de sus mercancías sin pagar impuestos. Segundo, porque comprende a trabajadores sin derechos sociales. Tercero, porque los salarios pagados a los trabajadores, inferiores a la remuneración mínima, son una base para mantener en niveles reducidos los salarios en la actividad formal. Y cuarto, para emplear a una parte de los trabajadores tomados de la informalidad por salarios ínfimos. Estas ventajas que el sector informal le aporta al capitalismo han determinado que a partir del gobierno de Kuczynski se haya permitido el ingreso a nuestro país de más de 1 millón de venezolanos,
utilizando un párrafo de la ley de migraciones, permisivo de la recepción de cierto número de refugiados por razones humanitarias, que ese gobierno agregó a la ley, astutamente. Muchos empresarios reemplazaron con estos inmigrantes a trabajadores en la actividad formal, pagándoles menos. Los demás incrementaron el sector informal. Y hoy encontramos venezolanos en todo lado. La consecuencia del trato, o del maltrato, diríamos mejor, a los trabajadores por el capitalismo, es el enriquecimiento cada vez mayor de los empresarios y de ciertos grupos de la burocracia estatal cuyas remuneraciones son abusivamente desmedidas. Un juez supremo gana 43,000 soles mensuales. Un juez superior 37,000. Un juez de primera instancia 28,000. ¿Se dan cuenta? Y la remuneración mínima vital está bloqueada en 930 soles. Este dinero se gasta en bienes de producción y bienes de consumo. Las urbanizaciones en los barrios de alto poder económico crecen porque los departamentos van a ser adquiridos por esos empresarios, grandes, medianos y pequeños, que se benefician con la precarización laboral y con la informalidad. Si no, no se explicaría este crecimiento inmobiliario. En el momento presente, nos encontramos ante la constatación, sin embargo, de que no es posible cambiar ni superficialmente al sistema capitalista. Ni las clases obrera y profesional, ni los partidos políticos de izquierda saben qué plantear ni cómo hacerlo. Y yo diría, me atrevería a decir que el socialismo queda relegado al espacio de la utopía por su indefinición. No es posible ahora, hasta ahora no se ha definido lo que sería un sistema socialista. Es claro que si se piensa en la estatización, se podría encontrar un punto de apoyo, pero la estatización no es precisamente el mejor sistema para propulsar la economía. Esta situación crea burocracia. En esta situación, el ascenso a la presidencia de la República de un maestro dirigente sindical postulado por un partido de izquierda, con dirigentes salidos de la clase profesional, en su mayor parte provinciana, solo ha expresado la esperanza de la mayoría popular que votó por ellos de beneficiarse con ciertos cambios difusamente propuestos. Esas mayorías eligieron a Pedro Castillo, más motivadas por la satisfacción de colocar a uno de los suyos en la primera magistratura. En cambio, para la clase capitalista y sobre todo para la oligarquía blanca, este ascenso constituye una amenaza y un agravio para ella intolerable, porque es la primera vez en la historia del Perú republicano que un trabajador llega a la presidencia de la República y no puede disponer de él
como disponía de los gobiernos anteriores, excepto el de Velasco. La decisión de la oligarquía, por lo tanto, es tratar de abatir a Pedro Castillo. Utiliza para ello sus medios de prensa y los tres grupos que la representan en el Congreso de la República, con el apoyo de ciertas formaciones de aventureros. Todos ellos se yerguen como un muro contra cualquier iniciativa de cambios por la vía legal propuesta por el presidente o por los dos grupos de izquierda. Es una feroz lucha de clases propulsada por el capitalismo y llamada a engendrar y acumular inevitablemente réplicas posteriores que podrían ser muy desagradables. Hay algunos que inicialmente apoyaron al presidente o simpatizaron con él, que como espectadores desalentados se dejan convencer por los periódicos y la TV y preferirían en el gobierno algún epígono de la oligarquía, como antes, y de preferencia blanco, blancoide. En la perspectiva de la historia, esta situación lleva a pensar que los cambios del sistema capitalista están esperando aún ser definidos, desarrollados y difundidos entre las clases trabajadoras. Los profesionales con ideales libertarios y los estudiantes, para crear en las mayorías sociales la convicción de su necesidad y factibilidad, y a partir de allí promover su movilización para lograrlos. Y esto sitúa los planteamientos y sus respuestas en el campo de la ideología. Por eso, yo considero sumamente importante que la labor de difusión del pensamiento de quienes creemos que son posibles los cambios es valiosa y debe ser apoyada. Lo que se quisiera es que las puertas de los ministerios de este gobierno estuvieran abiertas a estas nuevas ideas. Pero no parece ser ese el caso. Es decir, el equipo de gobierno no sabe qué hacer y no quiere ser tampoco ayudado. Esta es la situación real que atraviesa nuestro país. Seguiremos insistiendo, por supuesto, con nuestras ideas, con nuestros planteamientos, porque tenemos fe en que los cambios son posibles. Quiero aprovechar este momento para recordar algo, por qué se celebra el 1 de mayo. En el siglo XIX, tanto el anarquismo como el socialismo postularon como reivindicación fundamental la implantación de la jornada de 8 horas. En ese momento, mediados del siglo XIX, la jornada de trabajo llegaba por lo general a 16 horas por día y podía extenderse a más horas todavía. Los trabajadores simpatizantes del anarquismo y del socialismo plantearon
esta reducción y crearon los 3 ochos. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de otras actividades. En el Capital, Carlos Marx dedica un capítulo muy extenso al tiempo de trabajo y a la necesidad de implantar la jornada de 8 horas en ese momento. Y bien, hubo huelgas en toda Europa y en Estados Unidos, cuyo sindicalismo era una reproducción del sindicalismo europeo. Recuerden ustedes que Estados Unidos se hizo en el siglo XIX por las enormes migraciones europeas, especialmente formadas por trabajadores. Esos inmigrantes construyeron Estados Unidos y el capitalismo los utilizó para desarrollar el maquinismo y a la larga convertirse en la primera potencia mundial. El sindicalismo en ese momento en Estados Unidos era pues bastante fuerte. En 1876, los trabajadores de Chicago hicieron una huelga para conseguir la jornada de 8 horas. Como parte de su actividad reivindicativa, convocaron una manifestación que debía realizarse en una plaza llamada Haymarket. Por supuesto, la policía rodeó con sus efectivos a los manifestantes. Y de repente, alguien tiró una bomba que explotó e hirió a varios guardias. Fue el detonante para que la policía cargara contra los manifestantes y atrapara a muchos. Y después, el gobierno detuvo a los dirigentes de la huelga y los enjuició. 7 dirigentes que fueron condenados a muerte. 2 se salvaron, pero 5 sí fueron colgados. Eso pasó en 1877. Es por eso que la primera internacional o la Asociación Internacional de Trabajadores que había impulsado Carlos Marx en su reunión de 1880 tomó el acuerdo de dedicar el 1 de mayo a recordar el Día de los Trabajadores y de esta reivindicación. Porque fue el 1 de mayo cuando se realizó esa famosa manifestación. Y quedó esta fecha. Es claro que los gobiernos han tratado de cambiarle su significado. En algunos países no es más el Día del Trabajador, es el Día del Trabajo, es otra cosa, ¿verdad? En el Perú, la jornada de trabajo, ustedes lo recuerdan probablemente, fue también una reivindicación fundamental del anarquismo, de dirigentes sindicales anarquistas que entonces formaban una tendencia llamada anarcosindicalismo. Esta tendencia había sido creada en el Perú por Manuel González Prada. Él y su esposa estuvieron en Europa en la última década del siglo XIX, y cuando vinieron, ya convertidos en anarquistas, se dedicaron a difundir estas ideas entre los obreros, especialmente obreros gráficos.
Y poco a poco, con sus artículos, Manuel González Prada fue agrupando en torno de él a innumerables trabajadores de Lima y Callao, y también de Vitarte. Vitarte era muy importante porque en ese tiempo había allí una fábrica textil. Y estos trabajadores, impulsados por las ideas de Manuel González Prada, plantearon como reivindicación del proletariado peruano la implantación de la jornada de 8 horas. Lamentablemente, González Prada no llegó a ver la contienda final que conseguiría esta jornada, porque falleció en julio de 1918. Él era director de la Biblioteca Nacional. Sus discípulos, trabajadores de Lima y Callao, dirigieron esa famosa huelga que estalló en diciembre de 1918 y que terminó el 15 de enero, cuando el gobierno del presidente José Pardo Ibarreda firmó un decreto supremo por el cual se implantaba en el Perú la jornada de 8 horas. Esta fue la única disposición laboral que consiguieron los trabajadores con su lucha. Lucha que fue el efecto de la ideología anarquista que los impulsaba. Después no ha sucedido algo parecido. La legislación en el Perú, la legislación laboral en el Perú y la de seguridad social se fue acumulando en los primeros años, en las primeras décadas del siglo XX, por decisión de los gobiernos oligárquicos para aplacar la protesta social y sobre todo para serruchar el piso de los partidos aprista y comunista, que se reclamaban defensores de los trabajadores. Una excepción a esta modalidad de crecimiento de la legislación laboral fue el periodo de Velasco Alvarado, que promovió cambios que fueran radicales, sustanciales en materia laboral. Lo digo porque yo fui el protagonista que impulsó y redactó las normas que el gobierno militar aprobó. Se comenzó con la Ley de Estabilidad en el Trabajo, Decreto Ley 18.471 del 11 de diciembre de 1970. Y siguieron otras normas, muchas, tanto concernientes al derecho del trabajo individual como al derecho del trabajo colectivo, y luego a la seguridad social. Es decir, el gobierno de Velasco no solamente reformaba el capitalismo, sino que hizo del Estado un instrumento de desarrollo económico y social, y les dio a los trabajadores estos derechos que económicamente representaban un aumento de sus ingresos y la seguridad de permanecer en el trabajo. Fue mucho. Y por eso el capitalismo tenía que destruir esto. Lo he dicho en varios artículos, que cuando Fujimori huyó al extranjero y
se estableció un gobierno provisional presidido por el presidente del Congreso en ese momento, un abogado, Valentín Paniagua. Y los trabajadores, los dirigentes sindicales, se acordaron de que debían reclamar la devolución de estos derechos. Un poco los entretuvieron, los hicieron, como se dice. Pero ellos después, buscando una oportunidad de diálogo, se aproximaron al ministro de Trabajo ya del nuevo gobierno elegido, que era un abogado patronal, y le hicieron el planteamiento. Y él les dijo, pues, hombre, para eso está el Consejo Nacional del Trabajo, vayan y negocien con los empresarios la devolución de los derechos que ustedes reclaman. Y fueron. ¿Y ustedes creen que los empresarios iban a perder en la mesa de negociaciones las disposiciones que les había dado el gobierno de Fujimori? Era ingenuo. Y yo se los hice notar, pero ellos estaban empeñados en eso. Y en ese momento parecía que sus intenciones eran buenas, pero insistían tanto que yo me puse a pensar que esto no podía ser nada limpio. Mi planteamiento era que entrara la modificación de determinadas normas, que sí se hubiera podido hacer, si se hubieran contado con el apoyo masivo de las centrales sindicales. Pero las centrales sindicales idearon o le soplaron la idea de tramitar una ley general de trabajo que comprendiese la totalidad de la legislación laboral y que se olvidaran de plantear las reivindicaciones precisas. Ya han estado entretenidos en este juego desde el 2001 y no han tenido éxito. No lo tuvieron porque yo les salía al paso. Y ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo les hizo caso. Y ahora vuelven a lo mismo. Como lo he dicho hace unos momentos, pues tratan de crear la ilusión de que una ley general de trabajo va a solucionarles todos los problemas. Y eso no es cierto. Porque el análisis del articulado de ese proyecto, de esos proyectos, revela que se han limitado a repetir la legislación precarizadora de Fujimori y los gobiernos que vinieron después. Creo que Fujimori aportó el 70% de esta legislación y el APLA aportó un 20% por lo menos, y el resto lo aportaron Toledo y Ollantaytamala. Precarizar la legislación laboral, lo que implica reducir los ingresos de los trabajadores para que ganen más los capitalistas. Este es el problema. Ante esta situación nos encontramos. Evidentemente que el planteamiento tendría que ser renovar desde la base la dirigencia sindical, ¿no? Porque de otra forma no va a ser posible convertir a estas fuerzas en fuerzas de reivindicación, que para eso existen o deben existir, ¿verdad? Bien, les agradezco la amabilidad por haberme escuchado y, en fin, aquí termino. Muchas gracias.